Damos inicio al primer panel académico de esta mañana, bajo el título de Administración de Riesgos Financieros, que será conducido por el señor Mauricio Larraín, comisionado de la CMF. Muchas gracias. Vamos a partir con la primera sesión académica de la mañana. Se llama Gestión de Riesgo Bancario. Tenemos dos papers muy interesantes y relevantes en la sesión. El primero sobre el costo de capital en la banca, que será presentado por Alejandro Jara. El segundo paper sobre riesgo sistémico asimétrico, que será presentado por Consuelo Silva. Alejandro Jara es Research Advisor en el Departamento de Investigación Financiera del Banco Central de Chile. Su área de especialización incluye finanzas internacionales y macroeconomía. Alejandro se ha desempeñado en varios cargos en el Banco Central de Chile desde el año 2010. También se ha desempeñado como economista senior en el Banco Internacional de Pagos en México. Alejandro tiene un PhD en Economía de la Universidad de California en Estados Unidos. Consuelo Silva es profesora de la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile. Su especialidad es mercados financieros, sistemas bancarios y econometría. Anteriormente, Consuelo se ha desempeñado en varias casas de estudios, tales como la Universidad de los Andes y la Universidad de Alberto Hurtado. Ella ha publicado en importantes revistas académicas, tales como el Journal of Banking and Finance y el Journal of Corporate Finance. Consuelo es doctora en Economía de la Universidad de Tilburg, en Holanda. Las reglas del juego de este panel son las siguientes. Cada autor tendrá 25 minutos para presentar, seguido de 15 minutos para el comentarista y 10 minutos para un Q&A. Yo haré un enforcement de los tiempos. Cuando queden 5 minutos para los presentadores, los interrumpiré brevemente diciendo que quedan 5 minutos y después finalmente cuando quede 1 minuto. Lo mismo para los comentaristas. Les pido a la audiencia, los animo a la audiencia, por favor, escribir preguntas, comentarios en el chat para el Q&A. Sin más, partimos la presentación por Alejandro Jara. Okay, muchas gracias, Mauricio. No sé si se escucha. Se escucha perfecto. Déjenme ver si no tengo problemas para compartir mi presentación. ¿Se ve bien ahí? Se ve perfecto. Gracias, Alejandro. Ok, gracias, Mauricio. Gracias por la presentación y muchas gracias por la oportunidad de presentar este trabajo que, como dice aquí, ¿cierto? Es un trabajo en conjunto con ex colegas del Banco Central, Rodrigo Cifuentes y Tomás Gómez, dos de los cuales hoy día no están en el Banco Central, pero que cuando se comenzó este trabajo eran parte de la institución. Así que agradecer a ellos también y, bueno, obviamente hacer el disclaimer tradicional de que las opiniones que voy a presentar acá no corresponden necesariamente a las instituciones que representamos. Entonces, para esta presentación, bueno, voy a dar una pequeña motivación, introducción de qué es lo que intentamos hacer con este trabajo, dar énfasis en el enfoque empírico que estamos utilizando y también mostrar algo de los datos y luego centrarme en los resultados y conclusiones. La motivación es bastante evidente, surge básicamente de la discusión regulatoria post-crisis financiera global, que ha enfatizado, digamos, la necesidad de tener bancos más solventes y digamos, que puedan de alguna manera mantener niveles más altos de capital y mejor capital, que es una discusión obviamente en el mundo y que Chile también la ha recogido y que está, digamos, inserta en la nueva Ley General de Bancos, cuyo proceso de implementación está actualmente en camino, como todos sabemos, aquí presentes. Esta discusión, digamos que básicamente, como digo, está pidiendo, digamos, que las instituciones bancarias aumenten sus niveles de capital y la calidad del capital bancario. De alguna manera, parte de la idea, digamos, de que aumentar el nivel de capital tiene grandes beneficios, básicamente asociados a la reducción de riesgo sistémico y a la reducción de moral hazard.
y que los costos asociados a este aumento de capital serían más bien moderados. Este es algo que la literatura empírica obviamente discute, hay también varios aspectos conceptuales que digamos, ponen estos puntos en controversia. En general, la idea, digamos, que han seguido varias jurisdicciones es justamente evaluar los beneficios y costos. En el caso de Chile en particular, de hecho, nuestro comentarista tiene un trabajo justamente que evalúa la probabilidad o el impacto, digamos, que mayores niveles de capital tendrían sobre la probabilidad de riesgo sistémico en el caso de Chile. Y en el caso de costo, a nuestro entender, no hay mucho hecho, y en ese sentido nuestra contribución va en esta dirección. Ahora, la discusión de los costos de capital es bastante amplia. En otros casos se enfocan, por ejemplo, el costo de préstamos bancarios precisamente, o el impacto que podría tener mayores niveles de capital sobre la dinámica del crédito o el crecimiento del PIB. En el caso nuestro en particular vamos a tomar un approach tanto distinto, que también ha sido usado en otros trabajos empíricos, y que es evaluar el aumento, mayores niveles de capital bancario sobre lo que se conoce como el promedio ponderado del costo de capital. Ya voy a explicar luego a qué me refiero con eso. Entonces, el trabajo básicamente toma esta definición de costo promedio de capital y evalúa el aumento de capital bancario para la banca en Chile, y para lo cual básicamente lo que necesitamos como inputs es evaluar el impacto sobre el retorno del capital y sobre el retorno de la deuda de los bancos. Para eso, en el caso del retorno del capital, seguimos dos approaches empíricos, uno basado en información de mercado, donde miramos específicamente aquellos bancos que transan en bolsa y evaluamos el impacto que mayores niveles de capital tienen sobre el retorno de las acciones, y en el otro caso evaluamos específicamente, directamente, digamos, el retorno del capital a partir de información de balance. Las conclusiones de esta primera etapa es que en lo que nosotros encontramos para nuestra estimación es que aumentos de niveles de capital reducen el retorno del capital en una magnitud pequeña, pero estadísticamente significativa. Luego analizamos el impacto de mayores niveles de capital sobre el retorno de la deuda. Para estos efectos hacemos uso de información de mercado, de la bolsa, de instrumentos de deuda emitidos por las instituciones bancarias y que se transan diariamente en la bolsa de comercios, que nos permite extraer el retorno de estos instrumentos, el retorno de mercado, y además una serie de características de estos instrumentos, duración, tamaño de los volúmenes, y además distinguir si los bonos en particular emitidos son bonos seniors o subordinados, y en base a esa información evaluamos, estimamos, digamos, cuál es el impacto que podría tener aumentos de capital sobre el retorno de la deuda. Nuestras conclusiones en esta parte en particular nos dicen que el impacto, no habría, digamos, mayor impacto sobre el retorno de la deuda, de aumentos de capital, aun cuando, y algo que consideramos que es novedoso, logramos ver que el impacto sobre los bonos subordinados sí es significativo, pero el efecto agregado en general no es significativo. Con estas dos estimaciones hacemos una serie de ejercicios de calibración en el cual tomamos estos parámetros, lo evaluamos para distintas medidas de capital, en particular cuando lo hacemos para la medida de capital sobre riesgo, o la medida, digamos, regulatoria de capital sobre activos ponderados por riesgo. Nuestras conclusiones van en la dirección de que aumentos de capital en general tienen un impacto moderado sobre el costo promedio de capital, y que irían del orden del 11,7 puntos base. Entonces déjenme ir bien rápido en qué es lo que hacemos. El costo promedio de capital está definido básicamente como un promedio ponderado del retorno del equity y el retorno de la deuda, ponderado por la fracción que el capital y la deuda bancaria representan respecto de los activos totales. Y el foco nuestro está puesto en lo que denominamos el efecto marginal del capital sobre este costo promedio de capital.
Y en particular, el impacto marginal está, digamos, se canaliza a través del impacto que mayores niveles de capital tienen sobre el retorno del equity y el retorno de la deuda, ponderado por la presencia de cada una de estas fuentes de financiamiento bancario. Entonces, en la primera etapa, como ya mencioné, estamos centrados en generar estimaciones sobre este impacto del capital sobre el retorno del equity y el retorno de la deuda. Entonces, como mencionaba, para el caso del retorno del capital bancario, seguimos dos metodologías. La primera basada en el KPM, donde básicamente a partir de información de mercado, relacionamos el retorno del capital bancario, de las acciones bancarias, digamos, con el retorno de mercado y digamos, estimamos un beta para las distintas instituciones que transan en bolsa. Este beta surge, digamos, a partir de una estimación diaria, en el cual usamos promedios anuales, ventanas móviles, digamos, de 2 años, que es lo que se usa tradicionalmente en este tipo de ejercicios, y con esa información diaria colapsamos hacia una estimación mensual, donde relacionamos este beta con características de los bancos a partir de la información de balance. Y específicamente miramos el rol que el capital, distintas medidas de capital podrían tener sobre ese beta. Entonces, en esta metodología particular, nuestro impacto, digamos, del capital sobre el retorno del capital, digamos, estaría dado por la interacción entre esta estimación del beta y del impacto del capital sobre el beta y el risk premium, digamos, que surge a partir del modelo de KPM. Entonces, si uno quiere una estimación en 2 etapas, donde primero calculamos el beta, luego miramos la relación de capital sobre el beta y a partir de eso evaluamos el impacto sobre el retorno del capital. En un segundo approach más directo sobre el retorno del equity, simplemente miramos información de balance, donde relacionamos capital con retorno de capital y controlando con digamos, características de los bancos, información de balance, como tamaño, liquidez, etcétera, y como te digo, normalmente se hace con efectos fijos de tiempo y banco. En el caso de la evaluación del impacto del capital sobre el retorno de la deuda, como mencioné también al comienzo, utilizamos información de mercado. Esto nos permite construir lo que, digamos, mostramos una especie de panel bilateral. Vale decir, tenemos un panel donde digamos, la principal información está a nivel del instrumento, instrumento I, ¿cierto?, del banco B, que emitió ese instrumento en el tiempo T, que nos permite capturar, como decía, una serie de características de este instrumento, particularmente el volumen transado, la duración del instrumento, si el bono es subordinado, senior, etc. Esta información la tenemos de 2003 al 2019, y a partir de esto evaluamos en particular el impacto del capital sobre bonos senior y bonos subordinados, y hacemos una evaluación del efecto agregado y marginal sobre el retorno de la deuda. Entonces, para entrar más directamente sobre la data, nuestro artículo, digamos, básicamente reúne 3 tipos de muestras. Una que es la muestra que nos permite hacer la estimación de KPM. Esa muestra está restringida obviamente a los bancos que transan en bolsa. Específicamente utilizamos 4 bancos. Dejamos fuera al banco Security por razones, digamos, que no capturan, digamos, que capturan el impacto del grupo económico como un todo, pero a partir de esa estimación de 4 bancos, nos movemos, digamos, somos capaces de capturar esta relación de KPM que ya mencioné. La metodología que seguimos es estándar en otros artículos que han hecho cosas similares, como el paper de Kachap y de Miles
como vamos a mostrar enseguida. Déjenme ir, no, esto es solamente para mostrar la estadística de la base de los de mercado. En el caso de la muestra, de la segunda muestra, digamos, con la cual hacemos la estimación directa del retorno del capital, ahí estamos utilizando lo que se denominan básicamente bancos medianos y grandes. En particular, nos quedamos con una muestra de 11 instituciones bancarias. Y en todos los casos, digamos, estamos generando, digamos, paneles que son desbalanceados y nos hacemos cargo de temas relacionados con fusiones específicamente durante el periodo de estimación. Y finalmente, en el caso de la tercera muestra, está restringida para aquellos bancos que han emitido instrumentos de deuda durante el periodo de análisis, que, bueno, seguimos manteniendo los 11 bancos que usamos en la muestra anterior, y también, digamos, hacemos una serie de tratamientos relativos al tema de las fusiones, en particular porque bancos que han emitido en el pasado, pero que ya no existen, digamos, de alguna manera asociamos esos instrumentos al banco que actualmente está en funcionamiento. Como también lo mencioné brevemente, nuestros ejercicios en general parten, digamos, de la base de que usamos, digamos, distintas medidas de capital bancario, específicamente capital sobre activos totales o capital básico sobre activos ponderados por riesgo, etcétera, como una manera, digamos, de aproximación a lo que podría ser el impacto de cambios en el requerimiento de capital propiamente tal. O sea, no estamos mirando efectos de cambios en los requerimientos, porque, digamos, los cambios han sido pequeños o nulos, o solamente en algunos casos específicos de algunas instituciones durante el periodo de análisis. Por lo tanto, nuestra aproximación es indirecta al mirar el efecto del capital sobre los retornos, como ya lo mencioné. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? En el caso del modelo de KPM, nuestras estimaciones, si acá les puedo mostrar, básicamente están resumidas en esta tabla, donde, como mencionaba, relacionamos el beta del capital con características de los bancos, fundamentalmente capital y tamaño, y efectos fijos en la banca, y nuestro énfasis está puesto en lo que mostramos acá en la columna 4, y que es el efecto negativo que tendría el capital sobre este beta, que combinado, como mencionaba también antes, con la presentación de KPM, nos lleva, y digamos con el efecto del retorno risk premium de mercado promedio para nuestra muestra de 5,8%, nos lleva a un efecto del capital sobre el retorno del capital de menos 0,29. Estos son 29 puntos bases en promedio, de acuerdo a esta metodología. En el caso de la segunda metodología, la del efecto directo del capital sobre el ROE, la estimación está básicamente resumida en esta tabla, y digamos, mostramos distintas especificaciones con y sin efectos fijos y con distintos tipos de controles, y la elasticidad en particular que utilizamos y que enfatizamos en el artículo es este menos 57, que es en órdenes de magnitud similar al anterior. O sea, estamos hablando obviamente de algunos puntos base más, 57 puntos base en este caso, pero que en órdenes de magnitud son similares y el efecto continúa siendo negativo, ¿vale? Es decir, nuestras estimaciones, tanto del KPM como del efecto directo, nuestro énfasis va por el lado de que mayores aumentos o aumentos en el nivel de capital estarían asociados a un menor retorno del capital. En el caso del retorno de la deuda, como ya mencioné, utilizamos distintas características de los bonos como controles en la estimación bilateral y controles bancarios, específicamente que digamos, dan cuenta del nivel de riesgo de la banca
y del tamaño de los bancos, etc. Y en general, como también lo mencioné, nuestros resultados van en la dirección de que no hay un efecto agregado significativo entre mayores niveles de capital y el retorno de la deuda, aun cuando sí encontramos un efecto diferenciado entre los distintos tipos de bonos, dependiendo de si son seniors o subordinados. Los resultados de esta estimación son un poco más complejas, es una estimación más larga. Hay que pensar aquí que en esta tabla básicamente es una sola tabla, más larga para las distintas especificaciones que también consideran distintos supuestos en términos de los controles y de los tipos de efectos fijos que estamos considerando. Específicamente en el caso de la columna 1 estamos utilizando solo efectos fijos bancarios y específicamente lo que tenemos acá, para explicarlo de manera más simple, es el retorno o la yield, digamos, de los instrumentos como variable dependiente y que estamos, digamos, relacionando con una serie de características de los bonos, específicamente el volumen. Este Q se refiere al volumen del transado de este instrumento en particular, y de la duración, que es una característica intrínseca de ese instrumento, y que nos está arroja, digamos, básicamente la idea de que instrumentos, digamos, que se transan con más volumen y a una duración mayor tienen un premio en términos de el retorno que le exige el mercado. En todas estas estimaciones controlamos, como ya lo he dicho, por la característica de si el bono es senior o subordinado. O sea, básicamente CSB es 1 cuando el instrumento es un bono subordinado, y 0 para el caso de los bonos senior, y nos centramos en el efecto que puede tener el nivel de capital. Es una información a nivel agregado del banco, no del instrumento, del banco, y nuestras estimaciones en general apuntan a que el efecto, en el caso del bono senior, que vendría a ser el que aparece aquí en la segunda fila, no es significativo, mientras que en la interacción con la DAMI de bonos subordinados el efecto es positivo. O sea, los bonos subordinados tendrían un premio por, en la yield exigida por el mercado, lo que nos parece es consistente, digamos, con lo que uno esperaría desde el punto de vista conceptual. Interactuamos también esta DAMI de bonos subordinados con las características de los bonos y características también del banco, básicamente participación de mercado del banco, liquidez, rentabilidad, etcétera, y a partir de con estas estimaciones evaluamos, digamos, lo que podríamos decir, lo más importante tal vez está resumido en esta segunda tabla, que son los efectos marginales, tanto de la DAMI, de bonos subordinados, como del impacto del capital sobre este retorno. Y el énfasis, como ya lo he dicho, es que a nivel, digamos, como el efecto marginal del capital sobre la yield de los bonos es 0 y no significativa en el caso de la estimación, digamos, con mayor número de controles. Alejandro, te querían sí. 5 minutos. Muchas gracias. ¿5 minutos? Sí, por favor. Vale, muchas gracias. Estamos entonces, porque ya nos vamos acercando a la última parte de la estimación. Entonces, la última parte del ejercicio que tenemos en este artículo, después de haber evaluado estos impactos de capital sobre el retorno de capital y sobre el retorno de la deuda, es hacer una serie de ejercicios de calibración que, digamos, básicamente asumen o, digamos, toman estos parámetros estimados del impacto del capital sobre el retorno de deuda y sobre el retorno de capital, y básicamente están resumidos en esta tabla, en donde en la primera fila estamos mostrando cuál sería el costo del capital promedio
en el, digamos, el esquema de estimación de KPM y en el del ROE específicamente. O sea, las diferencias aquí vienen dadas fundamentalmente por la muestra, digamos, que estamos utilizando, que como ya enfaticé es distinta. Y luego hacemos una serie de comparaciones que parten primero con lo que denominamos lo que podría ser un impacto de no Modigliani Miller. Hay que pensar que no enfaticé bien esto, pero sí está discutido en el artículo. La idea de esta estimación es asumir que estas elasticidades que estimamos nosotros son cero, básicamente que no hay impacto del capital sobre el retorno del capital y sobre el retorno de la deuda, en cuyo caso el efecto de cambios en los niveles de capital vendrían dados básicamente por cambios en los ponderadores que las distintas fuentes de financiamiento tendrían sobre los bancos, en cuyo caso lo que tenemos aquí en la segunda y tercera fila es el efecto en puntos base que tendría aumentar el capital sobre activos o el capital sobre activos ponderados por riesgo sobre este nivel base de costo promedio de capital. En estos casos, como digo, es simplemente un ejercicio, digamos, de comparación. Los niveles de aumentos en el costo de capital van del orden de magnitud entre el 9 y 15 puntos base, y que los comparamos con aquellos que obtenemos una vez que utilizamos las elasticidades que ya les mostré, y en este caso en los ejercicios de KPM y de ROA obviamente son distintos. ¿Qué es lo que obtenemos? Bueno, como esperado, dado que tenemos un efecto negativo del capital sobre el retorno del capital fundamentalmente, el impacto total sobre el costo promedio de capital se reduce en todas las medidas de manera, digamos, directa, si uno quiere, y esta reducción equivale aproximadamente a un 83%, o más bien, el impacto del capital sobre el costo de capital promedio equivale al 83% de las medidas benchmark, digamos, que estamos utilizando aquí como a partir del supuesto de no Modigliani Miller. Luego hacemos una serie de simulaciones adicionales que tienen que ver con básicamente con el orden del aumento, digamos, del capital asumido, siempre siguiendo la misma especificación del costo promedio de capital y utilizando, como decía, las distintas elasticidades que ya les mostré. Déjenme concluir, porque digamos, básicamente el punto que hacemos en el paper es que a partir de este tipo de estimaciones, nuestra evaluación es que aumentos en el nivel de capital, y como digo, visto desde esta perspectiva bien particular, tendrían un impacto más bien acotado en el costo del capital, y que este sería del orden de 11 puntos base, dependiendo de la metodología que estamos usando y de la medida de capital específica que estamos usando. Y creemos que esto de alguna manera contribuye a la discusión que mencionaba en un comienzo de la evaluación que uno debe hacer respecto del impacto que los mayores niveles de capital que ciertamente están considerados en la nueva regulación de Basilea III tendría sobre el sector bancario. Eso, creo que me voy a terminar un poco antes incluso. Yo diría que esos es como los principales mensajes. Mauricio. Clarísimo. Muy buena la presentación, Alejandro. Ahora le paso la palabra a Diego Beas, de la Comisión para el Mercado Financiero, para que pueda hacer la discusión de tu paper. Muchas gracias, Diego. Ok, Mauricio. Hola, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir la pantalla. Creo que ahí se ve bien. Sí, perfecto. Gracias. Entonces, permítanme avanzar.
Ya, entonces, bueno, primero que todo mi nombre es Diego, trabajo en el área de dirección de regulación de bancos de la CMF, me tocó participar en el equipo que elaboró las normas de Basilea, así que considerando ese background van mis comentarios al paper que acaba de presentar Alejandro. Entonces, respecto un poco primero a la introducción, bueno, el artículo que lo que trata de responder es básicamente cómo varía el costo de capital de los bancos ante variaciones de capital del banco, ¿ya? Y eso es súper relevante considerando que bajo la nueva definición y requerimiento de capital por los estándares de Basilea, es de esperar que los niveles de capital aumenten en la banca en la medida que los estándares comiencen a estar más operativos. Para lo anterior, como bien presentaba Alejandro, lo que tratan de hacer para derivar este efecto marginal del aumento de capital sobre el WACC es estimar los parámetros asociados a esta derivada parcial. ¿Ya? Entonces, los parámetros clave aquí son la elasticidad del retorno del costo del patrimonio, asociado a mayores niveles de capital. Para eso usan dos estrategias, como comentaba Alejandro, una es usando un modelo KPM y la otra usando un modelo de regresión lineal directa sobre el ROE o el retorno al patrimonio de los bancos. El otro efecto importante es cómo varía el retorno de la deuda ante variaciones del nivel de capital, y para eso usan una regresión donde la variable dependiente o que intenta modelar es la TIR de los bonos emitidos por los bancos en transacciones del mercado secundario. Principales resultados y conclusiones del paper. Bueno, bajo el método KPM, un punto adicional de capital significa una reducción de 29 puntos base del retorno al patrimonio. Si se considera la especificación o la elasticidad respecto al ROE, la disminución es 57 puntos base. No existe una relación significativa entre el nivel de capital y la TIR de los bonos, salvo en el caso de deuda subordinada, como comentaba Alejandro. Y luego el impacto en el WACC, reemplazando estos resultados en la derivada parcial, es que si aumenta el capital en un 1% respecto a lo activo, el WACC aumenta entre 11 y 15 puntos bases, solo si uno considera el aumento de la proporción, sin considerar el efecto de Modigliani-Miller, como comentaba Alejandro. Y estos valores caen a rango entre 6.9 y 12.5 puntos bases si considera el efecto del menor costo del patrimonio. ¿Ya? Si se considera la relación de capital sobre APR, el impacto en el WACC es entre 5 y 10 puntos base aproximadamente. En el caso más extremo, que uno de los escenarios que plantea Alejandro y sus autores en el paper, es que en el caso de aumentar 270 puntos base el ratio, el impacto es entre 15 y 28 puntos base, dependiendo de la especificación que se use de las elasticidades. Luego, el impacto de un punto porcentual adicional de capital en el WACC es marginal, gracias a que es atenuado por el efecto del menor costo de patrimonio cuando aumenta el capital. ¿Ya? Entonces, eso era un breve resumen del paper, ya aquí van los comentarios. Son 8 comentarios, yo diría que los primeros 5 son más de forma y los 3 últimos son un poco más de fondo. Y que el objetivo, por supuesto, es potenciar el trabajo y ojalá mejorarlo en la medida que estos sean incorporados. El artículo señala en una de la introducción que los estándares de Basilea van a estar completamente operativos a finales de 2021. Al respecto hay una precisión, las normas de Basilea son exigidas desde diciembre de 2020, pero la mayoría considera un periodo de transición que comenzó ya y que finaliza en la mayoría de los casos en el 1 de diciembre de 2024 y el otro en el 1 de diciembre de 2025. Entonces quizá hay que considerar que como resultado la implementación de los estándares es algo que es bien gradual de acuerdo al calendario que hemos diseñado. ¿Ya? No es instantáneo como se señala en el paper. Luego, los principales resultados del artículo se centran en la relación del core capital a activos del banco. Sin embargo, este concepto no está bien definido, no está definido en el paper, o sea, no queda claro qué es lo que es el core capital, ¿ya? Al parecer correspondería al capital básico, entonces en ese sentido la idea aquí, o la sugerencia es definir qué es lo que es el core capital, y cómo también está definido, considerando que el core capital o el capital básico antes era solo el patrimonio de los bancos, no tenía descuentos, y eventualmente quizá uno podría considerar aplicar los descuentos que antes hacíamos sobre este nivel de capital que para así alinearse un poco más a la implementación de Basilea. ¿Ya? No hablo de los nuevos descuentos, sino que de los cuentos que ya se hacían, aplicarlo al capital básico, que es básicamente la definición más cercana a lo que son los estándares de Basilea, incluso previo a las modificaciones de lo que hemos hecho. El comentario 3, en la medición del ROE, se señala que es el resultado acumulado de los últimos 4 trimestres o el último año dividido sobre el mes de observación. Ahí lo que consideramos quizá un poco más relevante es que eventualmente uno podría considerar el valor del promedio del patrimonio para ese año en la medición del ROE, para evitar ciertos saltos que uno pudiese observar cuando hay aumentos de capital u otro efecto similar.
¿ya? Y eso también va en línea en cómo se reporta este indicador de medición del retorno al patrimonio por la CMF cuando publican las cifras de los bancos. La frecuencia de los datos es de tipo trimestral, el comentario 4, y la CMF publica los balances de los bancos de forma mensual. Entonces ahí el comentario va a eventualmente considerar la información mensual de los bancos más que la información trimestral, considerando que está disponible a público, ¿ya? Y para robustecer la cantidad de datos que están disponibles para cada una de las estimaciones que se han hecho. El comentario 5 habla en un pie de página que la estimación del beta del modelo KPM se usa usando información del Banco Santander, BCI, Chile y Scotiabank. Al respecto llama la atención Scotiabank porque Scotiabank no tiene acciones transadas. Me parece que quizás es un typo y está haciendo referencia al Banco Itaú, que sí es el otro banco que tiene acciones que se transan en la Bolsa Nacional. Entonces, eventualmente corregir ese pequeño error ahí o precisión. Ahora, los últimos 3 comentarios que son un poco más de fondo, en los escenarios que evalúan los autores para definir cómo aumenta el capital ante distintos aumentos del capital básico, se considera como el escenario más ácido un aumento de 270 puntos base, ya respecto a los tipos ponderados por riesgo. Hay que considerar que los nuevos requisitos, considerando el colchón de conservación, los cargos sistémicos, control contracíclico y pilar 2, eventualmente quizás este 260 puntos base se queda corto, considerando que el puro control de conservación ya es un requisito adicional de 250 puntos. O sea, no es un requisito mínimo, pero sí es un requisito que restringe dividendo en caso de no cumplirse. Entonces, eventualmente quizás se debiesen considerar escenarios un poquito más ácidos respecto a esto que se están considerando en el artículo para la medición de los efectos en el WACC respecto al aumento del capital básico sobre activos ponderados por riesgo, a la luz de los nuevos requisitos que se introdujeron por Basilea III. Ya. Otro aspecto importante y quizá un poco complementarlo con un artículo que este año publicamos, es que los bancos publicamos un artículo en el cual tratamos de medir cómo van a cambiar los balances de los bancos ante los distintos requisitos de capital por Basilea, y estos son básicamente los escenarios. Uno es el escenario actual, estas son las relaciones o los pesos de los pasivos, de los bonos subordinados y del patrimonio. Esto es considerando qué pasaría, cómo cambiaría esta distribución si uno agrega el requisito de colchón de conservación y el requisito mínimo de los bancos sistémicos. Entonces, ¿cómo cambian estas proporciones? Porque básicamente lo que hace, lo que uno asumiría en el ejercicio anterior es que todos los requisitos nuevos se cumplen aumentando solo el capital, pero eventualmente también van a haber distribuciones o cambios en la densidad de los activos ponderados por riesgo que van a hacer el cumplimiento de los requisitos sin necesariamente solo levantando capital u otro tipo de capital. Por ejemplo, aquí aparece en este escenario un pequeño porcentaje para los bonos híbridos o bonos AT1. Entonces, eventualmente estas relaciones muestran, o las estimaciones que nosotros hemos hecho de cómo responderían los balances de los bancos ante los distintos requisitos por Basilea III, eventualmente son estas las proporciones que uno podría quizás incluir dentro del modelo del paper de Alejandro para definir cuál es el efecto final sobre el WACC ante los nuevos requisitos de capital por Basilea III. Ya, por ejemplo, en el escenario más ácido, en el que consideramos el colchón de conservación, cargo sistémico y cargo del pilar 2 en su máxima expresión, el aumento del patrimonio no es tan dramático, básicamente porque también hay una caída en la densidad de los APR. ¿Ya? Entonces, esto va en línea en que el cumplimiento de los requisitos nuevos no solo vía emisión de capital, sino que también una pequeña disminución de la densidad de los APR en la medida que los requisitos son los más ácidos. ¿Ya? Y eventualmente invitamos quizá un poco a la autora a considerar estos escenarios para la evaluación de sus resultados que consideran en el artículo. Y el último comentario va un poco este resultado un poco extraño que encuentran los autores, que ellos encuentran que en el caso de la deuda subordinada reacciona positiva significativamente al aumento del ratio capital, ¿ya? Y sin embargo, como harta literatura lo demuestra, es que la probabilidad de default sistémico y por lo tanto a nivel banco disminuye en la medida que el capital aumenta. O sea, que hay distinta evidencia respecto a esto. Por ejemplo, este estudio lo estima que ante la implementación del estándar de Basilea, la probabilidad de crisis sistémica cae en 42 puntos base. La Comisión Europea, cuando hizo una evaluación de la implementación de los estándares, estimó la reducción de la probabilidad sistémica en torno a 60 puntos bases. Y aquí una estimación que, como comentaba Alejandro, la hicimos para el caso local. Nosotros estimamos que los requerimientos de capital de Basilea III reducen la probabilidad sistémica en 85 puntos bases más o menos. Entonces, a la luz de esos resultados, este efecto positivo del aumento de capital sobre el retorno de la deuda subordinada parece un resultado que es poco contraintuitivo y no está mayormente desarrollado de qué factores podrían explicarlo, ¿ya? Entonces ahí la invitación es quizás un poco a indagar y a desarrollar alguna hipótesis que pudiera explicar ese comportamiento,
O quizás también incluir en la estimación la yield o la TIR de las transacciones relacionadas a otros instrumentos de financiamiento como son los depósitos. Quizás esos instrumentos podrían ser eventualmente más sensibles a los cambios en los niveles de capital. ¿Ya? Y bueno, Mauricio, con eso termino mi presentación. Era los comentarios relacionados al artículo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego, por los comentarios tan útiles. Alejandro, antes de pasar al Q&A, que ya veo varias manos levantadas, ¿te gustaría muy brevemente reaccionar frente a los comentarios de Diego, sin perjuicio que después ustedes bilateralmente pueden conversar con más calma? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Muy útiles todos los comentarios. Solo un par de aclaraciones. Bueno, todos los puntos los vamos a revisar con cuidado. Ciertamente las referencias a la implementación de Basilea 3, la definición del capital básico, que es lo que usamos como nuestra estimación base. Respecto al tema de la rentabilidad del capital acumulado versus promedio, lo que hacemos nosotros ahí es algo que normalmente hacemos cuando utilizamos información de estado de resultados de los bancos. Y básicamente lo que tenemos es la utilidad anualizada, vale decir, sacamos digamos, el flujo mensual y acumulamos por 12 meses, y a eso le llamamos la rentabilidad acumulada, pero es una cosa específica que podemos luego discutir con Diego bilateralmente, pero gracias por eso. Lo otro es que respecto a la estimación trimestral versus mensual, hay un tema de persistencia de nuestra estimación del beta que tratamos de alguna manera de abordar al movernos hacia una estimación trimestral versus mensual. Y respecto al tema del Itaú Scotiabank, lo vamos a revisar. La verdad no tengo respuesta específica sobre eso. Y bueno, los otros, yo diría que tal vez los últimos dos puntos son los más relevantes. Déjeme mencionar nada más que sí me parece súper importante poder evaluar el efecto de cambio de balance que menciona Diego, y es algo que definitivamente nos gustaría incluir considerando la evaluación que ustedes han hecho sobre el impacto que puede tener capital sobre los distintos ponderadores de riesgo. Me parece eso clave. Y finalmente, respecto al punto de los bonos subordinados, el mensaje que nosotros hemos empujado más bien es más que nada hacia el efecto diferenciador que tendría el capital sobre el retorno de la deuda respecto de los bonos seniors. Y en ese sentido, más que el efecto positivo del capital sobre el retorno, digamos, enfatiza el hecho de que hay un efecto que es distinto al de los bonos seniors, y creemos que eso va en línea con lo que uno esperaría, considerando que los bonos seniors tienen, digamos, mayor riesgo respecto a una potencial insolvencia de los bancos comparado con los bonos seniors. Pero es algo igual, de todas maneras, que lo voy a revisar con bastante detalle, porque ciertamente es un punto importante. Eso, así como mi reacción rápida. No sé si las otras preguntas que puedan surgir, encantados de discutir. Fantástico. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Recojamos un par de preguntas. Primero, Carlos Madeira, por orden, y en segundo lugar, Consuelo Silva. Olá, Alejandro. Minha dúvida é esta. Em uma revisão da literatura, antes de Anfacuar, ele encontra que pode ser positivo aumentar os rátios de capital de to increase the ratios of capital of the 8% a 26%, dependiendo, enfim, das estimações e de los distintos estudos. E eu queria conhecer qual é a sua perspectiva e se há alguma forma de obter resultado similar para Chile ao respeito de quais poderiam ser as ganâncias e hasta onde poderiam aumentar os rátios de capital. Gracias, Carlos. Consuelo. Hola. Hola, Alejandro. Hola, gracias por la presentación. Gusto de verte de nuevo. Sí. Gracias por la presentación. Oye, yo tengo una pregunta, me disculpo si es que se me pasó algo,
pero entiendo que tú estimas los betas en una primera etapa para 4 bancos y después usas esos betas en una segunda etapa. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estimas con 4 bancos la segunda etapa? No sé si me perdí de algo, pero si es que es así, me parece que son como poco robustos los resultados, y si es así, quizás podrías expandir la muestra a bancos quizás en otros países, no sé, para responder la misma pregunta, no sé si esto será posible. Esa es mi pregunta. Vale, súper, muchas Oye, gracias. Alejandro, Sí. yo te voy a hacer una tercera pregunta, pero estamos con muy poco tiempo, así que no espero que la respondas para poder dedicarte a responderle a Carlos y Consuelo. Y también estoy recogiendo unas preguntas que se están haciendo en el chat, que te las puedo volver a hacer, pero nuevamente, por tema de tiempo, no vamos a alcanzar a poder discutirlas. Pero es un poco relacionado a lo que dijo Carlos. Yo cuando le enseño finanzas corporativas a mi alumno de finanzas, yo siempre estoy pensando en una parábola entre la relación entre WACC y, digamos, el nivel de capital de una entidad. En este caso, la entidad del banco. Entonces, cuando la entidad tiene niveles de capital relativo a deuda muy bajo, o lo que es lo mismo, está muy apalancada, el nivel de WACC es muy alto, porque de acuerdo a los modelos más estándares, los costos de estrés financiero son muy altos. Pero en el otro extremo, si es que la entidad tiene un nivel de capital a deuda muy alto, que es lo mismo que decir que tiene, digamos, muy poco leverage, el WACC también es muy alto, porque de algún modo la entidad no está ocupando del todo los beneficios del tax shield o el escudo de impuestos. Entonces, tú lo que muestras es una relación positiva entre un aumento entre el ratio capital a deuda y el WACC. Lo que a mí me hace pensar de que las entidades están, digamos, a la derecha del óptimo, óptimo siendo la combinación de capital y deuda que minimiza el WACC. Entonces, en ese sentido, si es que la entidad fuese a reducir su capital, aprovecharía un poco más el tax shield y el WACC caería y se acercaría un poco más al WACC óptimo, que es el WACC mínimo. Entonces, me gustaría saber, pero te insisto, no para ahora, sino que lo podemos después discutir bilateralmente, ¿qué dicen tus resultados para la optimalidad del WACC? Y esto es como a nivel privado. Y en la pregunta a las audiencias se habla obviamente a nivel más público, porque hay externalidades sobre el sistema, y cuando los bancos están muy apalancados, o al revés, cuando disminuyen su nivel de apalancamiento, se reduce la probabilidad de crisis y por lo tanto se ahorran los costos, digamos, asociados a una crisis financiera. Entonces, ¿qué nos dicen tus resultados sobre el nivel óptimo de capital? Pero te dejo ahora, digamos, en los 3-4 minutos que quedan para brevemente responderle a Carlos y Consuelo su pregunta. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Mira, en la primera parte me detuve mucho en las distintas aristas que pueden haber sobre la discusión de costos y beneficios asociados a mayores niveles de capital. Y ciertamente, como sabemos, hay una discusión grande sobre el impacto que esto puede tener sobre el nivel óptimo de capital, tanto a nivel privado como social. Esto es algo que definitivamente no abordamos en este artículo. Si tú quieres, nos quedamos cortos con esa evaluación, y nuestra propuesta es más bien, digamos, digamos, proveer este tipo de estimaciones a nivel, si tú quieres, de un análisis parcial todavía del impacto que tendría el capital sobre el WACC. Pero entonces los temas relacionados a optimalidad, tanto a nivel privado como social, no están discutidos y son ciertamente muy relevantes, y digamos, eso se ha hecho en nuestro estudio y eventualmente podríamos considerarlo en este mismo trabajo. Respecto a la pregunta de Carlos, si lo entendí bien, Carlos,
bueno, hay varios estudios que analizan las ganancias de los beneficios, digamos, asociados a mayores niveles de capital, y nosotros, digamos, lo que hacemos es separamos esta discusión, y bueno, citamos precisamente para el caso de Chile el artículo de Diego, que se centra precisamente en uno de los aspectos de los beneficios, que es la reducción en la probabilidad de riesgo sistémico. Esa discusión a nosotros nos parece que en este contexto va en paralelo y a lo que nosotros estamos mostrando, que sería específicamente evaluar el costo del capital. No sé si eso responde realmente, bueno, pero puedo después discutirlo con Carlos, que está al lado mío en la oficina, no hoy día, pero todo el resto de la semana. Y respecto a lo de Consuelo, gracias Consuelo, mira, efectivamente es en 2 etapas, pero no son 2 etapas, no son 2 estimaciones. La primera estimación del beta con los 4 bancos es una estimación que usa información, en principio, que está diaria. Digamos. O sea, efectivamente tenemos muy pocas instituciones, pero hay una información diaria de alta frecuencia con la cual capturamos esta estimación del beta. Y luego, perdón, tiene razón. Y luego lo que hacemos es matchar el beta con las características de los bancos para este conjunto de bancos. O sea, efectivamente, y me corrijo con lo que dije al principio, sí podría, digamos, haber un problema. Estamos limitados justamente, digamos, básicamente con un sesgo o un problema en la estimación producto del bajo número de heterogeneidad, digamos, que podríamos tener por los bancos, pero estamos restringidos al cálculo del beta a partir de información de bancos que transan en bolsa, y que en el caso de Chile es muy limitado. En ese sentido, la recomendación tuya de digamos, ir hacia una eventualmente estimación que considere otro tipo de países, por ejemplo, podría ser útil. Así que tomo el punto, digamos, de los sesgos que podrían haber dado el bajo número de instituciones que podemos capturar para esa estimación. Así que eso. Muchas gracias nuevamente, Mauricio, y creo que ya estoy pasado el tiempo, así que... No, muchas gracias a ti, Alejandro, por un artículo muy interesante y sin duda muy relevante para los reguladores, especialmente como nosotros, que estamos en la mitad de la implementación de Basilea III. Entonces me gustaría saltar inmediatamente al próximo paper, que es de Consuelo Silva, y se llama Asymmetric Systemic Risk. Entonces, Consuelo, tienes 25 minutos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por incluir nuestro paper en el programa. Entiendo que tengo que presentar en español, ¿cierto? Sí, por favor. Si quieres, puedes maximizar la pantalla, Consuelo, para que podamos ver los más ciegos, podamos ver mejor. Ya, a ver. Ahí. Ya, entonces, bueno, como les decía, gracias por incluirnos nuestro paper en la conferencia, en el workshop. Este paper es en conjunto con Radoslav Raikov, del Banco de Canadá, que está por ahí en la audiencia. Bueno, les cuento. Este paper, bueno, se llama Asymmetric Systemic Risk, y básicamente surge de la observación de que uno generalmente habla de riesgo sistémico, a veces hablando de la exposición del banco al riesgo sistémico, midiéndolo, por ejemplo, con el Marginal Expected Shortfall de Acharya, y otras veces uno habla de la contribución, midiéndolo, por ejemplo, con el Delta Covar de Adrian Brunemeyer. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es notar esta distinción y tomar en cuenta la direccionalidad del riesgo sistémico. Entonces, primero, esta como cita de la página del board del Federal Reserve de Estados Unidos, dice lo siguiente: la supervisión de las instituciones financieras grandes está diseñada primero para aumentar la resiliencia de las firmas, para disminuir la probabilidad de quiebra y su inhabilidad de servir como un intermediario financiero, y segundo, para reducir el impacto en el sistema financiero y en la economía del evento de que la firma
experimente una quiebra o una como debilidad importante. Entonces, si nos fijamos en esta cita, digamos, uno puede concluir que los grandes bancos en Estados Unidos están regulados con la intención explícita de limitar las externalidades que ellos imponen en el resto del sistema financiero. Sin embargo, al mismo tiempo, las interconexiones en el sistema financiero hacen que estos grandes bancos no solo contribuyan con externalidades hacia el sistema financiero, sino que también estén expuestos a recibir shocks del sistema. Entonces, si uno mira, o sea, basado en lo que les acabo de mostrar de cómo los bancos en Estados Unidos están regulados, uno esperaría que los riesgos que ellos imponen al resto de los bancos se dispersan o se imponen más fácilmente que al revés. Es decir, que su contribución al riesgo sistémico es mayor a su exposición al riesgo sistémico, y más importante que eso, uno esperaría que el riesgo de externalidades generadas por estos bancos importantes son más dañinos para la estabilidad financiera que su exposición a esos riesgos. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que esto no es el caso. Déjenme mostrarles algunos como hechos estilizados al respecto. Acá tenemos, el eje X es el tiempo, y tenemos la evolución en el tiempo del delta COVAR de Adrian y Brunemeyer, que básicamente mide la contribución al riesgo sistémico de los bancos, y tenemos el reverso del delta COVAR, que es el exposure COVAR, también definido como lo define Adrian y Brunemeyer en su paper del 2016, que es la línea azul, y como podemos ver, siempre la exposición es mayor que su contribución. Eso por un lado. Obviamente hay un pic alrededor de la crisis. Y además, también notamos que cuando uno mira, por ejemplo, en este gráfico, que tenemos la exposición de los bancos al riesgo sistémico en el eje X y la contribución en el eje Y, y además tenemos esta línea roja, digamos, que es una línea de 45 grados, por lo tanto los bancos abajo de la línea tienen mayor exposición y menor contribución, o si quieren una exposición neta positiva, y sobre la línea es al revés, ¿cierto? O sea, tienen más contribución que exposición. Entonces, si se fijan, si nosotros miramos en el panel B, digamos, a los 20 bancos más grandes en nuestra muestra versus los 20 bancos más chicos en nuestra muestra que están en el panel A, si miramos los grandes, están todos bajo la línea, es decir, todos tienen mayor exposición que contribución al riesgo sistémico, mientras que los bancos más chicos de nuestra muestra están más como distribuidos arriba y abajo de la línea. Entonces, pareciera ser que el tamaño del banco tiene algún rol aquí. Además, y más importante, fíjense, los bancos que están en rojo son todos los bancos que experimentaron algún grado de insolvencia durante la crisis, que ya les voy a decir cómo definimos esa insolvencia, o sea, esa DAMI, digamos. Pero si se fijan, todos estos bancos rojos están por debajo de la línea, es decir, todos parecieran tener una net exposure positiva. Cuando miramos más como de cerca esto y dividimos la muestra en los 20 bancos más riesgosos y los 20 bancos menos riesgosos, de nuevo pasa lo mismo. Los bancos más riesgosos están por debajo de la línea, y de nuevo vemos que están todos los bancos rojos, o sea, los bancos que experimentaron algún grado de insolvencia durante la crisis, por debajo de la línea. Es decir, todos experimentan una net exposure positiva. Entonces, esos son más o menos algunos como hechos estilizados que nosotros observamos y que motivaron este paper. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en particular en este paper? Lo que hacemos es investigar esta simetría, que básicamente surge entre la exposición del banco versus la contribución del banco al sistema financiero. Y bueno, nosotros llamamos a este concepto Asymmetric Systemic Risk, y estudiamos las implicancias de la simetría, los canales detrás de la simetría y los determinantes,
o bueno, más bien esto es lo que queremos hacer, porque tengo que reconocer que todavía estamos trabajando en varias cosas, ahí les voy a contar en qué, pero eso es más o menos el roadmap del paper. Entonces, les cuento qué es lo que encontramos. Primero mostramos que la net exposure, es decir, la diferencia entre la exposición y la contribución al riesgo sistémico de estos grandes bancos, antes de la crisis, o sea, la net exposure antes de la crisis se correlaciona positivamente con el default risk de los bancos durante la crisis, es decir, una mayor net exposure está asociada a un mayor riesgo de default durante la crisis. Además mostramos que este riesgo de default está conducido por el transmission factor, es decir, o el net transmission factor, más bien, es decir, cuánto se transmite desde el sistema al banco en neto, más que en las pérdidas, o como las pérdidas netas del banco. Y además mostramos que este link también está conducido por un aumento en el riesgo de los activos, lo que aumenta la volatilidad de los profits. También encontramos que algunas de las variables que generalmente han sido asociadas con mayor exposición y contribución de riesgo sistémico, como por ejemplo los real estate loans o non-interest income, no están asociadas a un mayor net exposure, mientras que otras variables que han sido demostradas como ser uno de los principales determinantes de exposición y de contribución de riesgo sistémico, tales como tamaño y el uso de CDS, también se asocian positivamente también con net exposure. Entonces, bueno, esos son los principales resultados. Entonces, les cuento un poco cómo se relaciona nuestro paper con la literatura hasta ahora. Bueno, conocemos varios papers, bueno, durante los últimos años han habido varios papers que desarrollan nuevas medidas de riesgo sistémico en ambos lados, digamos, es decir, medidas de exposición de riesgo sistémico, como les comentaba antes, por ejemplo, el MES de Acharya, o sea, el Marginal Expected Shortfall de Acharya, el S-Risk de Brownlees y Engel, y el Tail Risk de Van Ortiz y Su, y también otras medidas que miden la contribución al riesgo sistémico, y otras medidas que miden ambas, exposición y contribución, y dentro de las más importantes acá están el Delta Covar de Adrian y Brunnermeier, donde ellos muestran la medida para ambos lados, digamos, muestran la medida como contribución, es decir, como el Delta Covar tradicional, y el Exposure Covar, que básicamente mide lo contrario, es decir, cuán expuesto está el banco a los shocks del sistema. Nuestro paper obviamente está súper relacionado también con la literatura que ha estudiado cómo se relaciona el performance del banco durante la crisis con su riesgo sistémico antes de la crisis, digamos. Estos papers han usado la exposición de los bancos para medir riesgo sistémico, por ejemplo, Acharya y Fallenbracht, y también han usado la contribución de los bancos medido como el Delta Covar. Acharya obviamente usa el Marginal Expected Shortfall. Los resultados en esta literatura, cuando usan uno u otro, digamos, la evidencia es mixta. Hay algunos papers que no encuentran ningún efecto, y hay algunos papers que encuentran efectos contrarios. Así que la evidencia al respecto no es muy clara. Y bueno, finalmente, obviamente, dado que nosotros miramos los determinantes de este riesgo simétrico, digamos, obviamente se relaciona con los determinantes de riesgo sistémico, y aquí hay muchos papers que estudian los determinantes de riesgo sistémico. Entonces, nuestra principal contribución es que nosotros distinguimos básicamente exposición versus contribución y estudiamos la simetría en esta direccionalidad en el riesgo sistémico. Ya, entonces nosotros nos vamos a enfocar en los 200 bancos más grandes de Estados Unidos, medidos con sus activos en el cuarto trimestre del 2006. Recolectamos también retornos diarios y datos de balances de Bloomberg y del FRY9C.
entre los periodos de 2006 y 2008. Y colapsamos las series de tiempo, o sea, la información de serie de tiempo, y las convertimos en dos periodos, pre y crisis, básicamente, y básicamente sacando los promedios para cada banco en cada periodo. Bueno, el modelo es bien simple, es simplemente un cross-section tomando default risk como variable dependiente, que les voy a contar cómo lo medimos. Entonces, default risk medido en el periodo de crisis, y las variables independientes van a ser medidas de riesgo sistémico neto, es decir, la diferencia entre exposición y la contribución, y una serie de controles, todo esto medido en el pre-crisis, digamos. ¿Cómo medimos default risk? Primero, bueno, tenemos 3 medidas para testear la robustez de los resultados. Primero usamos Merton's Distance to Default, que es la primera medida. Básicamente, mayores niveles de Distance to Default quiere decir mayor solvencia. Luego usamos el Z-score, que en realidad es parecido al Merton's Distance to Default, pero básicamente con datos de hojas de balance, es decir, de nuevo mayor Z-score significa una mayor solvencia. Y finalmente usamos una dummy de insolvencia, que es la que usamos también para los gráficos que les mostré recién, que básicamente es igual a 1 para bancos que o quebraron durante la crisis, o fueron adquiridos para prevenir su quiebra, o tuvieron una subsidiaria directa que quebró, o tuvo alguna como medida de enforcement del FDIC. Esas son nuestras 3 medidas de default risk. Y luego, como nuestra principal variable independiente, tenemos nuestra medida de riesgo sistémico neto, que básicamente es la diferencia de el exposure cover y el contribution cover de Adrian y Brunemeyer. Que, bueno, que básicamente ambas medidas dependen de un factor de transmisión, ¿cierto? Que muestra cuánto se transfiere del sistema al banco, del banco al sistema, dependiendo de cuál de los dos estamos mirando, y una medida del tamaño del shock, que básicamente mide cuáles son las pérdidas cuando nos movemos de la media al cuantil 5 de la distribución, en cada caso. Entonces, bueno, estos son los datos. Acá simplemente estamos mostrando antes y después de la crisis, y sobre y bajo la mediana del net exposure, básicamente. Entonces son bancos con alto net exposure versus bancos con bajo net exposure. Entonces, solamente para darles como un overview rápido, obviamente esto es un análisis univariado, así que no podemos decir tanto, pero básicamente lo que podemos decir es que pareciera ser que los bancos con mayor net exposure tienen un menor Z-score, menor distance to default durante la crisis. También podemos decir que pareciera ser que son más grandes, que es acorde con lo que les había mostrado antes, tienen mayores loan loss provisions antes de la crisis, y más préstamos y mayor cantidad de net protection en los mercados de CDS. Entonces, bueno, eso sería básicamente los datos y la metodología. Entonces les muestro ahora un poco de los resultados. Entonces acá lo que tenemos, bueno, es el cross-section. Tenemos 3 sets de regresiones. Entonces básicamente tenemos las primeras 3, o sea, cada set de regresiones muestra el distance to default, el Z-score y los marginal effects para el modelo Probit de insolvency. Y podemos ver que en las primeras 3 columnas, cuando estudiamos estas medidas de default risk y la exposición del banco al riesgo sistémico antes de la crisis, vemos que no hay ningún efecto significativo.
Luego, cuando miramos la relación entre la contribución del banco al riesgo sistémico y estas tres medidas de insolvency, en las tres siguientes columnas, en la columna 4 a la 6, vemos que a pesar de que hay un efecto negativo, si quieren, con default risk, es decir, pareciera disminuir el default risk, no vemos ningún efecto significativo con distance to default ni con set score, pero sí observamos un efecto significativo con la medida de insolvencia, pero en general pareciera no haber un resultado muy robusto. Sin embargo, cuando miramos la diferencia entre estos dos, entre exposure y contribution, vemos que hay un efecto positivo y significativo, es decir, una mayor net exposure aumentaría el riesgo de default durante la crisis. Además, este resultado es económicamente significativo. Si, por ejemplo, tomamos una desviación estándar en la net exposure, vemos que está relacionado a una reducción en el distance to default del banco de 0.11 desviaciones estándares y 0.26 desviaciones estándares en el set score. Y además aumenta la probabilidad de default en 3 puntos porcentuales, que es significativo si ustedes toman en cuenta que la media en la muestra de insolvency es un 11%. Entonces es bastante significativo. Entonces básicamente aquí el mensaje es que no es solamente la exposición al riesgo sistémico lo que aumenta el riesgo de default, sino que si un banco tiene ambos, por ejemplo, mayor exposición, pero también mayor contribución, no tendría un alto riesgo de default. Sin embargo, si tiene alta exposición, pero baja contribución, tendría un mayor riesgo de default. Bueno, nuestros resultados son robustos a varios tests que hicimos. Por ejemplo, hicimos el mismo ejercicio usando, en vez del COVAR de Adrian Neumayer, usamos el Margin Expected Shortfall de Acharya y el Tail Beta de Van Oort y Su, que son fácilmente como reversibles, digamos. No están hechos de esta forma, pero son fácilmente reversibles. Entonces hicimos la contribución usando el MES, y hicimos también el Tail Beta usando, hicimos la contribución también usando Tail Beta. Y nuestros resultados son también robustos a estas otras medidas de riesgo sistémico. También tomamos periodos más largos y más cortos de pre y crisis, y también obviamente acá, nosotros usamos los lags, por lo tanto no podría haber, está más limitada la causalidad inversa, pero podríamos tener variables omitidas, obviamente, así es que también hacemos un modelo de IV, nuestros resultados sobreviven, se mantienen. Entonces luego lo que hacemos es mirar... Solo avisarte, ¿sí?, que te quedan 5 minutos, gracias. Chuta, ya. Entonces, voy rápido en lo que queda. Les digo también que miramos cuál de los dos componentes del COVAR, digamos, es lo que son nuestros resultados. Y dividimos entonces por el Net Transmission Factor y la parte del shock, es decir, este beta que yo les mostraba y el cambio en el Value at Risk. Y vemos que nuestros resultados están conducidos por el Net Transmission Factor, como ven en las últimas 3 columnas. Luego lo que hacemos, y también nuestro resultado es económicamente significativo. Y luego lo que hacemos es tratar de entender qué es lo que está pasando detrás de estos resultados que estamos observando. Y lo que hacemos es descomponer, tenemos los dos componentes, el beta y el shock, pero también descomponer el set score en sus distintos componentes. Entonces primero miramos en las columnas 1 y 2 el numerador y el denominador del set score. Y vemos que el resultado está dado más bien por la volatilidad del return over assets, es decir, por la volatilidad de los profits. Entonces, un mayor net transmission factor, es decir, mayores pérdidas traspasadas desde el sistema al banco en neto, aumentaría la volatilidad de los profits. Y además miramos si esta volatilidad, en las columnas 3 y 4, miramos si la volatilidad viene dada por un aumento en los profits venidos que vienen por los negocios relacionados a interest income o los relacionados a non-interest income.
y vemos que viene dado por un aumento en la volatilidad en el income de non-interest income. Y luego, en las últimas 3 columnas, nos metemos un poco más en el non-interest income y miramos si viene dado por las actividades de trading, por las actividades de securitización o por las actividades como fiduciarias. Y vemos que el efecto viene dado por un aumento en la volatilidad de los income que vienen de las actividades de trading. Entonces, bueno, todavía estamos tratando de entender qué es lo que está pasando, pero estos son nuestros resultados hasta ahora. Y bueno, y finalmente miramos cuáles son los determinantes de esta simetría. Bueno, no voy a ir dentro de todas las variables, pero solamente mostrarles que el tamaño del banco y el uso de CDS pareciera ser uno de los principales determinantes de este net exposure, y esto de nuevo viene dado principalmente por el net beta, o sea, es decir, el net transmission factor. Entonces este factor aumentaría con el tamaño del banco y con el uso de credit default swaps. Entonces, solamente para concluir, nuestros resultados, bueno, tienen 2 implicancias de política. La primera es que estas interconexiones son direccionales, y nosotros mostramos que la dirección es importante y quizás la regulación debería reflejar esta dirección. Además, mostramos que el default risk aumenta con este transmission factor neto, digamos, que además está relacionado positivamente con el tamaño del banco y el uso de los credit default swaps. Por lo tanto, se debería poner quizás especial atención en monitorear estas conexiones que se dan en el mercado de CDS y en el tamaño de los bancos. Eso es lo que tenía para mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Consuelo. Muy interesante la presentación. Le pasamos la palabra ahora a don Carlos Madeira del Banco Central de Chile, quien será el discussant de tu paper. Le recuerdo a la audiencia, por favor, que no sea tímida, que haga preguntas por el Q&A para poder enriquecer la discusión. Gracias. Bueno, queria começar por agradecer a Nancy Silva e a Maurício por me inventar mais uma vez a participar da conferência CMF. E sobretudo para discutir trabalho tão interessante como é hecho por Consuelo e Radoslav. Bueno, antes de mais, el resumen del trabalho, portanto, Adrian e Brunner Mayer propõem delta covar que se pode medir em retornos de fração de los ativos ou em US dólares. E, basicamente, definem 12 medidas. A contribuição e o exposure. E estas medidas se podem medir em uma parte quantitativa, que é o impacto del choque, o tamanho del choque, e o fator de transmissão à contribuição ou o fator de transmissão ao exposure. E eu encontro que é muito curioso que Radoslav e Consuelo encontram que se deveria prestar atenção a las 12 partes da questão, porque Adrian e Brunner Mayer eles propõem sobretudo a contribuição. E depois falam pouco, também se poderia criar uma medida de exposure, pero não o desenvolvem, o propõem, pero então é Consuelo e seu coautor que decidem explotar esta dimensão. Quizá é porque ambas as medidas têm uma perspectiva distinta. Portanto, a contribuição é uma externalidade, é o risco que o banco individual impõe ao sistema. E o exposure é algo ao revés, é o risco que o banco está enfrentando de los outros. Curiosamente, em los stress tests de la maioria da regulação financeira, nós nos concentramos em el exposure.
aunque Brunner Meyer y Adrian hablan que debería ser la contribución el factor externalidad que deberíamos corrigir. Eu encontro que é muito curioso a perspectiva de Radoslav e Consuelo me chama a atenção de los seguros. Portanto, em la literatura de seguros e em la indústria, uno tiene una distinción muy clara entre daños a los otros versus daños o riesgos a mí mismo. Y eso está en casi todos los seguros, auto, casa, accidentes, salud. Portanto, Brunner Meyer se concentra en los daños a los otros, pero muchos reguladores tienen la perspectiva reversa. Nosotros miramos los stress tests porque son los daños a ti mismo. Es un poco como la regulación de las sillas de bebé en los autos. Nosotros queremos controlar que todos en el sistema bancario estão protegidos de danos que podem sofrer. Portanto, Radoslav e Consuelo propõem várias medidas de risco assimétrico, uma em termos de quantidade ou de retorno, outra em termos de la diferença do fator de transmissão. Eu creio que o paper poderia ganhar, quizá, bastante, se os autores são capazes de fundamentar a sua perspectiva em termos de alguma teoria financeira, quizá basada em la literatura de seguros e de risco. Quizá um problema que eu estou mirando, que pode ser distinto da literatura de seguros, é que aqui há dois acidentes, não? En los autos, el accidente es lo mismo y la aseguradora me paga a mí, portanto, los daños netos. Pero aquí el banco y el sistema causan accidentes en momentos distintos del tiempo. Así que eu não sei hasta que ponto isso pode importar para a teoria, para que eles puedan fundamentar. E isso eu creio que é relevante, porque dado que não é o mesmo momento, é o mesmo acidente, então se poderia fazer sentido poner ambas as variáveis por separado em la regressão para determinar o risco de cada banco e do sistema. Se pode poner a variável neta, que é o que Consuelo e Radoslav propõem, ou hasta uno poderia proponer a suma, não? Ou seja, o risco para uno mesmo e o risco para os outros. E eu creio que é muito significativo que nas regressões de Radoslav e Consuelo, eles encontram que ambas as medidas, a contribuição e o exposure, têm signos distintos. E isso, portanto, faz sentido proponer a variável neta. Quizá é o único problema para uno não utilizar a variável neto e antes utilizar as duas medições em separado, em la regressão, é que o coeficiente não é exatamente reverso. Ou seja, uno poderia dizer que não deveria ser exatamente o neto, porque não é exatamente o coeficiente menos 1. Bem, isso eu creio que seria fácil, e además quizá poderia permitir a Consuelo explotar outras análises, se, por exemplo, ela tem as duas medidas, a contribuir para o risco do banco e do sistema, então se pode ter que pensar em distintos instrumentos e distintos canais em que cada efeito interactua. Por exemplo, Consuelo falou do efeito de los derivados e como isso explica o canal.
Además, también miré que la variable neto de Consuelo e su coautor tiene un impacto distinto para distintas variáveis. Assim que isso me parece também um resultado interessante, porque dependendo de qual é o riesgo sistémico que os reguladores querem prevenir, então se podem ocupar de distintas medidas e com distintos pesos para cada dos fatores de riesgo. Bueno, aqui termina a minha discussion. Graças uma vez mais. E eu creio que se podem fundamentar uma teoria, então seria realmente um paper top. Muchas gracias, Carlos. Consuelo, antes de pasar el Q&A, te quería dar un momento para que puedas responder o dar tus reacciones frente a los comentarios de Carlos. Gracias, Carlos, por la discusión. Todos los comentarios súper útiles, definitivamente los vamos a pensar. Con respecto a incluir las dos variables juntas en la regresión, eso lo hicimos. Nos da de nuevo todo como significativo, o sea, no significativo, perdón, o marginalmente significativo la contribución. Pero el problema es que las dos variables igual están bien correlacionadas, entonces por eso preferimos mostrarlas separadas. Con respecto al modelo teórico, lo estamos pensando, de hecho, mi coautor es en realidad, él es teórico, soy yo la empírica del grupo, así que tiene él esa tarea pendiente, digamos, así que es algo que definitivamente estamos pensando. Y bueno, con respecto a lo de las variables, desde el punto de vista regulador, feliz de escuchar sugerencias, porque yo, como vengo de la academia, obviamente estoy encerrada ahí en mis variables de la academia, pero si tú tienes alguna del regulador, yo feliz de escuchar sugerencias. Eso, muchas gracias. Excelente. Entonces, ahora pasamos al Q&A. Le pido por favor a la audiencia que haga las preguntas que desee. Los panelistas también pueden hacer las preguntas que deseen. Déjenme, para romper el hielo, partir con una pregunta que de hecho es bastante parecida a la que escribió Alfredo Pistelli en el chat de este Zoom, que es lo siguiente. Entonces, tú Consuelo, concluyes diciendo que la interconexión digamos, es direccional y por lo tanto la regulación debería reflejar esta direccionalidad. A lo que Carlos Madeira dice que el foco de la regulación bancaria de Basilea III es más bien en la medida de exposure. Yo ahí me imagino que Carlos, y él habla de stress test, entonces yo ahí me imagino que Carlos está pensando en Pilar 2, en el requerimiento adicional de Pilar 2 de Basilea III, que si un banco no sale bien parado en un stress test, el regulador le puede pedir que constituya capital adicional. Pero yo había pensado, Carlos y Consuelo, al revés. Yo estaba pensando directamente en el cargo sistémico, que nosotros como CMF, digamos, la norma la acabamos de aprobar. Y el requerimiento adicional por cargo sistémico se basa en la contribución, no en el exposure. ¿A qué me refiero? En la contribución, que para poder calcular, digamos, si un banco se califica sistémico o no, 1, se mira el tamaño de sus activos en Chile; 2, se mira las interconexiones que tiene el banco con el sistema financiero local; 3, se mira la relevancia que tiene el banco en segmentos específicos de la actividad bancaria y su complejidad; y finalmente una dimensión que tiene que ver con las operaciones internacionales. Entonces, todo eso determina si un banco contribuye mucho o no a riesgo sistémico, y si es que contribuye mucho, se le va a considerar un banco sistémico y se le va a hacer un cargo adicional correspondiente. Entonces, ayúdanos, Consuelo, digamos, para tratar de ver cómo aplicar, digamos, los resultados de tu paper, donde se hace esta distinción entre contribución y exposure a la regulación bancaria. En particular, digamos, la que está implementando la CMF, ¿es por el lado de Pilar 2 y Stress Test? ¿Es por el lado del cargo sistémico? ¿Cómo lo ves? Muchas gracias. Mira, la verdad es que esta discusión la hemos tenido harto con mi coautor,
sobre todo porque él también trabaja en el Banco de Canadá. Entonces, obviamente, también es algo que él maneja a diario, digamos. Lo estamos pensando, pero una cosa que hemos pensado es que nuestro paper se desprende un poco que hay no sé si como dos fuerzas opuestas entre la regulación micro y macro PRU, porque por un lado nosotros estamos mostrando que un mayor net exposure, es decir, mayor exposición pero menor contribución, o sea que tenga esa diferencia más grande, disminuye o mejora, perdón, empeora la estabilidad individual del banco, ¿cierto? Pero por otro lado, eso implicaría que entonces uno tendría que tener ambos alto riesgo, alta exposición y alta contribución, o baja exposición y baja contribución, pero una alta contribución obviamente atenta contra lo que decías tú, Mauricio, es decir, contra la contribución que tú tienes como banco al resto del sistema, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente la conclusión que tenemos hasta ahora. Habría como este antagonismo, digamos, entre las dos regulaciones, pero como te digo, todavía estamos como pensando ese tipo de cosas, así que es como una conversación ongoing, in progress. Perfecto, ¿no? Es súper interesante y la verdad yo yo siempre pensaba en contribución, no en exposure, entonces mirar Claro. las dos cosas sin duda relevantes. ¿Qué más le gustaría contribuir a esta discusión? Ya sea del público, de la audiencia o de los panelistas. Hay una pregunta del público, dice, entiendo que los resultados se basan en estimaciones en torno a la crisis subprime de Estados Unidos. Si es así, ¿hasta qué punto los resultados son una caracterización particular de esa crisis y sus particularidades y cómo puede extenderse los resultados? Ya, esa es una súper buena pregunta. Es verdad que nosotros efectivamente solo hacemos el ejercicio durante la crisis subprime. No lo hemos hecho para otras crisis, pero quizás es buena idea efectivamente mirarlo en otras crisis. Sí. Perfecto, entonces yo creo que ya con esto estaríamos terminando el segundo paper del panel y por lo tanto, de la sesión, perdón, y por lo tanto terminando la sesión, me gustaría agradecerle a Alejandro y a Consuelo por exponer dos papers tan interesantes y relevantes para el regulador bancario y por supuesto a Diego y a Carlos por haber leído los papers de los autores y haber hecho comentarios, digamos, tan inteligentes. Así que muchas gracias a todos por haber hecho esta de una sesión muy interesante.